Dios les bendiga, amada iglesia allá en Italia. Reciban un cordial saludo aquí desde Comas, Lima, Perú, para todos ustedes allá en Italia. Realmente contentos de poder compartir la palabra del Señor. Y reciban los saludos de nuestro pastor Ángel Barrientos y de todo el cuerpo pastoral de acá de la iglesia de Comas. Realmente los amamos, ya estamos identificados con ustedes. No sé si somos italianos, somos peruanos, pero el punto central es que todos somos de Cristo. Y frente a ello, queremos dar las gracias al Señor. Permítanos orar para poder compartir este precioso tiempo especial de la palabra del Señor. ¿Sí? Ahí donde está, por favor, le pido que me acompañe en oración. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque nos permites, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Y Padre, frente a ello, también estar dispuestos a dar mucho más allá. Gracias. Dirígenos, Señor, en esta parte. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, gracias al Señor, el día de hoy vamos a poder compartir. Y estamos en una serie, ¿no? La serie es Firmes y Adelantes. Firmes y Adelantes. Específicamente, prácticas saludables que evidencian nuestro cristianismo. El día de hoy veremos un poquito acerca de practicar la misericordia. Practicar la misericordia. Realmente vamos a ver esto en el libro de Hebreos. Y es un libro que está dirigido específicamente para el pueblo judío. Un libro específico para el contexto del judío, es decir, sus costumbres y todo lo que refiere a ellos mismos. El autor, que propiamente dicho se le atribuye a Pablo, por todos sus escritos, por toda la similitud, conforme a todas sus cartas pastorales y a todas sus cartas paulinas, pues se describe como al autor, el apóstol Pablo. Por eso se menciona que Pablo es el autor del libro de Hebreos. Pablo, pues, como ustedes saben o conocemos a través de la palabra, Pablo era también un hebreo, ¿no? Judío de judíos, se menciona a él. Y frente a ello conocía las costumbres, conocía el contexto, conocía sus raíces, conocía todo ello. Y Pablo desafía a los hermanos desafía para poder caminar, continuar frente a los caminos del Señor. El día de hoy veremos también un poquito acerca de qué es lo que dice el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 13 y vamos a ver a partir de esta parte cómo es que el autor quiere que los hermanos, en este caso el contexto judío, los creyentes judíos cristianos, puedan aprender qué es lo que Dios quería para ellos. Y mire cómo empieza diciendo el versículo 1: permanezca el amor fraternal. Pablo, ¿no? El autor está diciendo que para que puedan continuar, para que puedan avanzar, para que puedan estar realmente cimentados y haciendo práctica la vida cristiana del creyente, primero deben de saber que el amor fraternal debe de permanecer en ellos. ¿A qué se está refiriendo el autor acá? Definitivamente en que debe ser una vida práctica. El amor fraternal debe ser continuo, debe ser siempre, debe ser una evidencia del cristiano, caminar y practicar ese amor fraternal. Pero no solamente estamos hablando de un domingo o un lugar donde ellos podían asistir. No, está refiriéndose a que cada día de su vida deben de practicar ese amor fraternal. El énfasis bajo el cual escribe el autor aquí se refiere específicamente que continuamente, siempre, diariamente deben de practicar ese amor fraternal. No es solo de un día o de un domingo o de un día especial, es siempre, constantemente. Y así debe de evidenciar el cristiano, el creyente, el amor fraternal.
y da dos pautas de cómo evidenciar este amor fraternal. La primera, que ya hablaron la semana pasada, es acerca de la hospitalidad, ¿no? Ya hablaron un poquito sobre ello, acerca de la hospitalidad. Y definitivamente, pues el contexto era de personas que iban pues de lugar en lugar. Y en ese tiempo pues no había pues un hotel Sheraton, no había un hotel Hilton, no había un hotel Marriott, no había ello. Los lugares que podían ser lugares para hospedar no eran apropiados. ¿Por qué? Porque se ejercía la prostitución y otras cosas parecidas. Entonces no era un lugar apropiado para un creyente. Entonces el autor está diciendo a los hermanos que puedan pues ser solícitos a hospedar a aquellas personas cristianas, hijos de Dios, que están pues caminando, enrumbando para poder llevar un mensaje de salvación a otros lugares, pues no tienen dónde quedarse. Bueno, lógicamente había gente que se quería aprovechar, pero después dan la pauta que no se podían quedar más de 2 días estas personas. Porque si tenía una misión, no se podía quedar más de 2 días. Mis hermanos, frente a ello, la práctica fraternal, de este amor fraternal, era ser hospedadores. Pero también la otra práctica va a mencionar aquí, y es acordarse, pero dice el texto, el versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El día de hoy vamos a ver justamente esta parte. Y vamos a poder descubrir qué es lo que realmente vemos aquí. ¿Qué es lo que podemos apreciar en este texto? En el versículo 3, probablemente dicho, en el cual nos vamos a centrar el día de hoy. La palabra primero empieza diciendo acordaos, acordaos. ¿Sabe la palabra acordaos a qué se refiere? Específicamente se está refiriendo a tener memoria, de poder tener un momento de remembranza, de poder centrarse en una persona y traer así un recuerdo. Bueno, el autor empieza diciendo aquí, acordaos, es decir, traigan a memoria. ¿Pero a quiénes? ¿A los eventos? ¿A las cosas? ¿A lo material? No, se está refiriendo a personas específicas, creyentes específicos. Es decir, el autor le está diciendo a los creyentes que se acuerden también de los creyentes. Es decir, que tienes que traer a memoria, que tienes que recordar a los creyentes. No solamente el poder verlos los domingos, sino recordarlos constantemente. Pablo decía en sus epístolas, ¿no? Me acuerdo de ustedes y hago oración por ustedes. Así decía Pablo. Y sabe, cuando uno se acuerda, pues tienes 2 partes para acordarte. La primera, acordarte las cosas malas. Y la segunda, acordarte las cosas buenas, favorables, que enriquecen. Y sobre todo, que suman. ¿A cuál te vas a centrar? ¿A las cosas que de repente te traen dolor? ¿O a las cosas que traen bendición y crecimiento espiritual a tu vida? ¿Sabe? Podemos determinar un primer punto aquí. Es que la iglesia que practica la misericordia siempre está atenta. La iglesia que practica la misericordia siempre está atenta, recordando, acordándose, trayendo a memoria. La iglesia que practica la misericordia siempre está atenta. Y esta palabra también involucra tanto oración como acción. Primero vamos a centrarnos en la oración. La iglesia que practica misericordia, sí, está siempre atenta. Atenta para poder ser solícitos en orar, en poder estar prestos para acordarnos de. Si no vemos a alguien, pues ¿qué tenemos que hacer? Visitarlos. Aquí el contexto era, si tú no ves a alguien, tienes que acordarte dónde está. Y si no lo ves, pues anda, cumple tu función, acércate, visítalo. Porque ya no lo ves, ya no lo ves.
Y era una práctica común de las personas el poder visitar. Era una práctica común el de las personas el poder ir hacia la puerta, tocar y entrar y compartir. Ahora, es interesante porque para el contexto judío, el poder compartir la mesa no era así más. Él compartía la mesa con amigos. Por eso en Apocalipsis capítulo 3:20 menciona, ¿no? Tocar la puerta, yo abriré la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de una amistad. Y uno se puede sentar a poder compartir cuando hay una amistad. La palabra aquí está refiriéndose a acordarte. Y si no lo tienes aquí a bien presente, pues tu función es visitarlo. Visitarlo. Mis hermanos, ¿cómo hoy en día lo podemos tener presente? Hoy en día definitivamente vemos a muchas personas nuevas en nuestras iglesias. Muchas personas nuevas. Pero, ¿te has preguntado qué hay de las personas que ya no vienen? ¿Qué estamos haciendo por ellas? ¿Hemos tomado conciencia de aquellas personas que no están viniendo? ¿Sabes por qué no están viniendo? ¿Eres solícito a recordarte por ellas? ¿O solamente practicamos el individualismo? De solamente nosotros y nosotros. La Biblia nos exhorta, la palabra nos exhorta a poder acordarnos, a poder tener presente, a poder tener una remembranza, un alto, y poder recordarnos de ellos, y no solamente acordarnos, sino tomar la acción de visitarlos. Mis hermanos, el día de hoy todos estamos desafiados a ello. Todos estamos llamados a poder acordarnos. ¿Sabe? Algo importante dentro de esta parte era que tenías que acordarte de esta persona, y si no la encontrabas, es que se encontraba en otro lugar. Se encontraba en otro lugar. Y ese lugar en el cual podían encontrarse no era otra casa, no era otra ciudad, no era un lugar cómodo, no es que se había ido de vacaciones, no, el otro lugar donde se podía encontrar era en la cárcel. El contexto, mis hermanos, era que cuando tú predicabas la palabra del Señor en esos tiempos, pues la comunidad que no creía, la comunidad que levantó su voz, pues definitivamente te metían preso. Y eso era costumbre en ellos. Miren, se enfrentaban a dos partes importantes. Si yo predico, puedo ganar vidas. Pero la segunda, si yo predico, gano vidas, pero también me pueden poner preso. Y sabe, las cárceles en esos tiempos, pues no eran pues unas cárceles de lujo, no eran unas cárceles doradas, no eran unas cárceles donde podías tener internet, televisión y todo lo demás. No, era una cárcel del cual no tenía ni cama, ni vestido, ni comida. La propia familia tenía que encargarse del prisionero. Y eso era lamentable, porque traía vergüenza a la familia, como también el poder decir que cometió un error. Primer punto que hemos visto, que la iglesia siempre debe estar atenta. Pero un segundo punto que podemos ver, apreciar de acuerdo al texto escrito. Dice el texto: acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los maltratados como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Podemos decir aquí un segundo aspecto, y es: acordaos de los presos y de los maltratados. ¿Sabe cómo podemos definir este segundo punto? Es que la iglesia que practica la misericordia atiende y no se olvida. La iglesia que practica la misericordia atiende y no se olvida. ¿Sabe por qué estaban presos estas personas? Estaban presos por haber predicado la palabra. ¿Sabe por qué estas personas estaban siendo maltratadas? Estaban siendo maltratadas por haber predicado la palabra del Señor. Estas personas sufrían estos dos aspectos o estas dos situaciones.
¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Como ya mencionábamos, en el contexto era que si tú predicabas te llevaban a la cárcel. En el contexto podemos decir que si no solamente te llevaban a la cárcel, sino que también te maltrataban por hablar de Jesucristo. Hoy en día, hablar aquí en Perú, como también en Italia, de Jesucristo, no es un crimen. Al contrario, puedes predicar, puedes anunciar, pararte en una esquina, predicar en las plazas y nadie te lleva preso. Nadie te lleva preso. Pero en otros países sí. ¿Sabe? El contexto era eso. Pero no solamente ellos, sino que estando él preso, su familiar recibía humillación. Humillación porque su familia está presa. Y presa por un delito. ¿Qué cosa era? Predicar la palabra. A tal punto de que no eran bien vistos. Eran juzgados, eran señalados, eran marginados. Por eso muchos familiares no podían visitar a los presos encarcelados por predicar la palabra. Porque rápidamente podían señalarlos y maltratarlos y marginarlos. Y ellos no querían pasar ello. Y era función de la iglesia. Era función de los creyentes. Era función de los hermanos poder levantarse y visitarlos. Por más que puedan señalarnos, por más que puedan marginarnos o por más que puedan humillarnos, pues la tarea importante de la iglesia era visitarlos. Por eso podemos decir que una iglesia que practica la misericordia atiende y no se olvida. Atiende y no se olvida. En el libro de Mateo capítulo 25 versículo 36 dice el Señor: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El propio Señor Jesús manifestando ello. ¿Qué necesita una persona que está en la cárcel? ¿Qué necesita una persona que está siendo maltratada? Pues necesita ser atendida. Como ya mencioné versículos hace un momento, las cárceles no eran cárceles doradas. Los familiares tenían que traer vestimenta y la iglesia tenía que levantarse y tomar conciencia de que hay hermanos que están en la cárcel, y me pongo de pie para sumar y atender a aquellos hermanos que necesitan una mano, que necesitan alimento, que necesitan un vestido, que necesitan un colchón, que necesitan un abrigo. Hay necesidades materiales, físicas, emocionales y espirituales. Una persona que estaba presa necesitaba la consolación, el abrigo, el ánimo, palabras, tal vez una visita, pero necesitaba a alguien. Queridos hermanos, la iglesia debe estar siempre atenta a ello. Atenta y no olvidarse, porque es fácil olvidar, es fácil olvidar. Estamos llamados a atender. Estamos llamados a brindar el apoyo, el sustento, el ánimo. Estamos llamados a ello como iglesia. Y la iglesia de estos tiempos, la iglesia estaba llamada, y el autor está diciendo: iglesia, hermanos, creyentes, acordaos de los presos y de los maltratados. Pablo me va a mencionar en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablo experimentó ello. Experimentó que pudo enfrentarse a toda una situación política. Y en ese momento que anhelaba el abrigo, el ánimo de un amigo, pues Pablo va a mencionar: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero más adelante va a decir en el libro de 2 de Timoteo también: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló.
Onesíforo, un hombre que buscó la manera de llegar a esa prisión. Por más cosas que podían decirle, él no se avergonzaba. Él iba a llegar a donde estaba Pablo en prisión. Recuerde que el poder visitar a un preso era humillante y también traía marginación. Pero a Onesíforo no le importó eso. Él quería llegar a su hermano Pablo, visitarlo, darle la ayuda, la consolación y el poder estar con él. Y lo hizo. Mis hermanos, la iglesia debe estar siempre atenta y no olvidarse. Pero también vamos a ver aquí un tercer punto. Y el texto va mencionado, acordado de los presos, pero aquí lleva algo importante. Como presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Un tercer punto que podemos ver aquí de este texto es que la iglesia que practica la misericordia se identifica y la vive. Una iglesia que practica la misericordia se identifica y la vive. Mis hermanos, planteábamos y decíamos que en esos tiempos, frente al contexto en el cual ellos vivían, no era fácil poder estar con ellos porque traía marginación. No era fácil poder visitar a un preso porque había predicado la palabra y estando preso. Ellos también, los que visitaban, podían también ser aprisionados. Pero algo importante que queremos decir: es fácil poder desafiar y decir, visitemos, y tal vez más de 100% puede decir, yo visito. Tal vez la primera semana todos visitemos, pero te pondrás a pensar que en una segunda semana ya no será un 100%, será un 80%. En la tercera semana muchos tomarán conciencia que dirán, wow, es mucho el arduo trabajo, no puedo, tengo que hacer también otras cosas, y es parte de la vida. Y una tercera semana quedará un 60%. Pasará una cuarta semana donde la gente también tendrá familia y cosas que por hacer, y que pondrá prioridad también en ellas y sus responsabilidades. Cosa que bajará a un 30%. Llegará a los 2 meses y esas personas, el 100% que había, solamente quedará el 2%. Queridos hermanos, el 2% seguirá hacia adelante, pero llegará un año. Y en ese año, tal vez ya no esté ni el 0%. ¿Sabe? La Biblia está siendo enfática aquí con el texto. El autor está enraizando y cimentando lo que realmente la iglesia debe de saber en la identidad. Acordado de los presos como presos juntamente con ellos. Es decir, como si tú también estuvieras preso y sentenciado a cadena perpetua. Es decir, no olvidarte nunca, porque siempre estarás ahí al lado de tu amigo que está preso. Lo que el autor está queriendo tratar de decir aquí es que la iglesia debe de estar atenta. Es que el creyente debe estar consciente que la visita, que el atender, que el acordarse no es solamente de un día, ni de un mes, ni de un año. Es acordarse, es atender, es identificarte todos los días de tu vida. Y también se está refiriendo a aquellas personas que son maltratadas, como estando también vosotros en el mismo cuerpo. El dolor, cuando pasamos, no es pasajero, siempre quedará algo. Y el autor se está refiriendo para que te acuerdes y lo vivas constantemente también. Debemos de ponernos en el lugar de nuestros hermanos, pensar lo que están sufriendo por soledad, necesidad, dolor y preocupación. Identificarnos plenamente con su situación,
a fin de poder entender lo que les hace falta y administrarles conforme a sus necesidades. Así es el amor fraternal. Así debe de identificarse y mostrarse el amor fraternal. Y estos son principios que no se limitan solamente a los encarcelados. Está dirigido para todos. Porque no sé si tú conocerás a un hermano que ha sido encarcelado por predicar la palabra. Yo no sé si tú conocerás a un hermano que ha sido maltratado por predicar la palabra. Tal vez en nuestro país no. Tal vez en Italia posiblemente no. Pero sí en otros países. ¿Cuál es nuestra tarea? Acordarnos, orar, brindar una carta. No lo sé, pero podemos hacer algo. Y en nuestro contexto en el cual nosotros vivimos hoy, es acordarnos de aquel hermano que tal vez ya no viene. Y cuando lo visitas te das cuenta que está sufriendo de salud por alguna u otra enfermedad. Cuando lo visitas te das cuenta que está sufriendo por una pérdida. Cuando lo visitas te das cuenta que el hermano ya no puede por parte económica. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? La iglesia que practica la misericordia siempre está atenta, siempre está viendo. La iglesia que practica la misericordia siempre está atenta, siempre está viendo, pero también la iglesia está atendiendo e identificándose. Querido hermano, tú como iglesia estás llamado a practicar la misericordia, pero solo puedes practicarla cuando realmente vives por la misericordia de Dios. Solo Dios en su gracia y en su misericordia le ha placido darte vida a ti y a mí, darnos salvación y vida eterna, y podemos disfrutar de ello. Hoy tú puedes disfrutar de la misericordia de Dios si tú te acercas al Señor y le pides perdón por tus pecados, por tus faltas graves, y darle la espalda a Dios. Dios quiere realmente seguir atendiéndote, porque su misericordia es grande. No mereces ni tú ni yo la salvación, pero su misericordia es grande. Querido hermano, querido amigo, Dios te llama a practicar la misericordia. Pero si tú realmente todavía no has experimentado la misericordia de Dios, déjeme decirle que Dios está presto a atenderlo y guiarlo en toda su manera de vivir. Que Dios te bendiga. Y si tienes a bien tomar esta decisión, acércate al pastor. Dile: pastor, yo quiero conocer más de la misericordia de Dios. Quiero practicarla. Quiero visitar a mis hermanos. No solamente visitarlos, sino atenderlos. No solo atenderlos, sino también orar por ellos e identificarme. Solo así podremos decir que somos una iglesia que practica la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga y sigue desafiado en este camino de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Señor. Permítenos siempre estar cimentados en ti. Gracias, porque como iglesia estamos llamados a practicar la misericordia del Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y hasta otra oportunidad.